Me gustaría traer a Jesús y que se siente aquí conmigo en el podcast y hacerle una pregunta. Y sería, ¿por qué fue necesario que usted muriera y derramara toda su sangre en la cruz? Quisiera responder a esta pregunta, ¿por qué fue necesario que todo esto sucediera? Hay profecías al respecto y vamos a adentrarnos en la Biblia para entenderlas y en la profundidad de ellas tener ese conocimiento, y cuando veamos todas estas ejemplificaciones durante Semana Santa, películas y demás, podamos verlas con una óptica distinta. Jesús me respondería, estaba escrito de esa manera, habían profecías. Entonces vamos hoy a revisar estas profecías. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice lo siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta parte que dice que Cristo murió por nuestros pecados es la primera que vamos a analizar. Si hay algo que usted y yo tenemos, es pecado en nuestra vida. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero vemos estas consecuencias del pecado y que tiene que ver el hecho de que Jesús haya muerto con el pecado que nosotros tenemos. Hay que irnos para atrás en la historia y analizar el primer pecado que tuvo el hombre. El primer pecado en Edén. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ese hombre del que se habla en este texto de Romanos es Adán. Cuando ellos tomaron el fruto prohibido y pecaron contra Dios, este pecado fue la peor tragedia para toda la humanidad. Fue un pecado que se pasó de generación en generación. Y desde ese momento en el que Adán y Eva pecaron, Dios inmediatamente estableció un principio. Génesis 3:7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, cuando comieron el fruto, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero en Génesis 3:21 vemos algo opuesto a los delantales que Adán y Eva se hicieron. Porque dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre apenas pecó, creyó que la forma de esconder su pecado era con vestimenta de hojas, ¿verdad? O algo como muy superficial, inventado por ellos. Pero Dios inmediatamente establece este principio y lo que le da son túnicas de pieles. Y entonces aquí es cuando logramos entender este pasaje de Hebreos que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Remisión, palabrilla de domingo, pero es perdón de pecados. Se ocupa sangre para poder perdonar pecados. Lo vemos desde el primer pecado que hubo en la humanidad, que fue el de Adán y Eva. Entonces podemos entender que la relación entre nuestros pecados y el hecho que Jesús haya muerto en la cruz y haya derramado su sangre es porque se ocupaba ese derramamiento de sangre para poder perdonar nuestros pecados. Jesús vino a ser ese cordero tamín, o ese cordero puro que logró perdonar el pecado del mundo. De ahí podemos ver también el ejemplo de Caín y Abel. ¿Por qué Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y no la de Caín? Bueno, la ofrenda de Caín era del fruto de la tierra, pero la ofrenda de Abel era un cordero. Había derramamiento de sangre. Era lo que Dios le agradaba. Jesús vino a ser ese cordero y vino a perdonar nuestro pecado. Y por eso era necesario que Jesús muriera. Vean que desde Génesis Dios establece el principio y pasó todo el Antiguo Testamento hasta que llegó Jesús y llegó a traer ese perdón de pecados. Entonces vemos cómo Jesús fue ese plan de redención, ese plan de perdón de pecados. Y además fue profetizado. Sigue diciendo Corintios que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos la palabra escrituras muchas veces y es porque había profecía. Absolutamente cada detalle de la vida de Cristo fue profetizado. Sus milagros, su traición y arresto, así como su muerte y sepultura, y obviamente su resurrección. Cuando Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos y veamos lo que les dice. Estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. También Juan 2:22 nos dice algo más. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que Jesús había dicho eso, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, Jesús había dicho él con su boca que había una escritura acerca de lo que iba a hacer, y sus discípulos no lo habían entendido. Hasta que resucitó fue donde él les abrió el entendimiento y ellos pudieron entender y decir: ok, sí era necesario que Jesús muriera. Pero entonces, ¿cuál es esa escritura de la cual hemos estado viendo en todos estos pasajes que Jesús menciona? Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este pasaje claramente expone cómo iba Jesús a tener que morir. Y veamos que es Isaías, un texto escrito alrededor de 600 años antes de que Jesús muriera. Pero bueno, la resurrección también estaba profetizada. Dice Salmos 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y no solo estaba profetizado que iba a resucitar, sino que iba a resucitar al tercer día. Y esto lo podemos ver en Oseas 6:1, donde dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día resucitará. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Volviendo a la respuesta de Jesús aquí en mi podcast, él me diría: era necesario, era el plan que tenía que suceder. Yo tenía que morir, ser sepultado y al tercer día resucitar. El plan de Dios implicaba derramamiento de sangre de un cordero puro. Ese plan fue profetizado y cumplido con Jesús.